Bueno, vamos a comenzar con nódulo pulmonar benigno. Las causas más frecuentes, vamos a empezar por las infecciones granulomatosas. Yo les había definido que los granulomas son procesos que tienden a bloquear una noxa, sea un cuerpo extraño o sea una bacteria o un hongo. Para poder bloquear tiene que tener alta densidad de tejido. O sea, además de células, tiene que tener un fuerte tejido conectivo como en capas concéntricas que hace como barreras y eso le da alta densidad. Entonces, además con frecuencia calcifican. Entonces tienen alta densidad y generalmente con mucha frecuencia calcio. Y eso puede dar un nódulo pulmonar solitario o a veces múltiple, pero el carácter de múltiple, cuando ven 4, 5, 6 y todos tienen características iguales, todos son redondos, todos son de contornos bien definidos, todos son densidad de unidad de Hanfield por encima de 100 unidades de Hanfield, todos tienen calcio, es como si fuera, todos son iguales. Es como en la teoría unicista, es decir, todos tienen el mismo origen, es lo mismo que un nódulo pulmonar único, porque hay 5 pero iguales. Bien, distinto sería de hablar de 5 diferentes, por eso yo acá pongo, pueden ser todos únicos o múltiples, pero de similares características, o sea, semiología de benignidad y en cuanto a tamaño, contornos, densidad, etcétera. Entonces, el hecho de ser único o múltiple no afecta al diagnóstico. Lo que sí afectaría al diagnóstico es que de 4, uno sea diferente con características malignas. Entonces yo tengo que parar ahí. Bien, las infecciones granulomatosas tienen calcificación, alta densidad radiológica, son pequeños. Es fácil el diagnóstico. La tuberculosis calcifica difusa, toda. Y la histoplasmosis suele dar una calcificación más anular de anillo en el centro, se llama en tiro al blanco. El amartoma no es un verdadero tumor, es una malformación. Es un tejido desorganizado no tumoral. Generalmente, los amartomas están formados por tejido del propio parénquima donde asientan. Por ejemplo, si asientan en el hígado, tienen hepatocitos, conductos biliares, o sea, pero desorganizados. En vez de estar el hepatocito acá y el conducto biliar acá, está el hepatocito acá y el conducto biliar acá. O sea, se mezcla, se desorganiza. En el caso del pulmón, ustedes estudian histológicamente un amartoma y tienen fragmentos de bronquio, fragmentos de bronquiolo, fragmentos de alveolo. O sea, una mezcla de lo que normalmente tiene el pulmón, pero no organizado ni funcional. Es una malformación, no es un tumor, verdaderamente, pero se comporta como un nódulo. Entonces tenemos que ponerlo dentro, nosotros no estamos estudiando específicamente cáncer o tumor, estamos hablando de nódulo pulmonar benigno. Puede ser una tuberculosis, una histoplasmosis o puede ser malformaciones congénitas como el amartoma. Ocasionalmente los amartomas pueden tener, no como tejido dominante, algún tejido porque se organiza de células embrionarias y que se diferenciaron bien pero se desestructuraron. Pero a veces tienen algún tejido que no corresponde, al menos en forma dominante, al organismo nativo. Por ejemplo, en pulmón es común que el amartoma suele tener grasa y en el pulmón no hay grasa. Entonces, pero es común que además del tejido desorganizado, bronquio, alveolo, bronquiolo, en forma todo desestructurado, tenga algún componente tisular que no corresponda a lo nativo. Pero la característica del amartoma es que al menos el 90%, el 80% de su constitución histológica es tejido nativo. Si es un amartoma de pulmón, tiene tejido pulmonar, pero desorganizado. Si es un amartoma de riñón, tiene tejido renal, pero desorganizado. Si es un amartoma de hígado, tiene tejido hepático, pero desorganizado. Ahora, en todos los casos puede haber algún tejido extraño, pero no dominante. Bien,
como agregado. Y en el caso del pulmón, suele además de tener el tejido pulmonar desordenado, áreas de grasa. Bien, no quita el concepto de amartoma. La malformación arteriovenosa es otra malformación, no es un verdadero tumor, pero es un nódulo. ¿Por qué? Porque en vez de haber arteriola, capilar, vénula, vena, es arteria-vena, 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 no es capilar. Bien, entonces hay como Shun. Es una malformación por eso se llama Shun arterio venoso. Es una malformación. Ahora, tiene una particularidad que tiene al menos una arteria que llega y al menos una vena que se va. O sea, una arteria aferente y una vena eferente que lo drena. O a veces tiene varias aferentes y varias eferentes. Entonces yo veo un nódulo redondo porque estos puentes son en ovillo, como los glomérulos en riñón, que son ovillos vasculares. Bien, bueno, como si fueran ovillos de puentes arteriovenosos y dan una redondela. Pero además tienen nutrientes y venas que lo drenan, que drenan lo que pasó. Entonces ustedes ven una moneda redonda, contornos bien definidos, regulares, nítidos, no espiculados, que cuando ustedes dan contraste al tener arteria y vena en su constitución, realzan muchísimo. Claro, los tumores malignos realzan más de 15 unidades de Hanfield, pero los angiomas realzan 300, 500, 800 unidades de Hanfield. Y además, cuando le dan contraste, aparecen los vasos sanguíneos que llegan, que no es que son espículas que salen del tumor. No, son vasos sanguíneos netos. Se ve la arteria tortuosa que llega o la vena que sale, lo que le llamamos vasos o vaso aferente, vasos y vaso eferente. Bien, entonces, de esta forma, pasamos ahora a la telectasia redonda. Este es el más difícil, porque la telectasia redonda forma un nódulo, no tiene calcio. Está bien, tiene contornos bien definidos, pero la densidad es baja, porque en realidad es tejido pulmonar colapsado, es tejido blando, no tiene el bloqueo fibroso que le hacía el granuloma, no tiene bronquios, calcio, los amartomas, lo que creo que me pasé por alto, que calcifican como pochoclo, pero ya lo vamos a ver en popcorn. Bueno, la telectasia colapsa y es tejido pulmonar colapsado y es de densidad de partes blandas. Pero la telectasia redonda generalmente va a la broncoscopía obligatoriamente porque puede ser por una obstrucción. Entonces no solo el nódulo nos llama la atención, sino que puede haber un bronquio que esté con un tumor, el tumor esté generando la telectasia numular redonda o moneda y la broncoscopía determina un cáncer de bronquio. Entonces, si yo veo un sector del pulmón que se colapsó y formó un nódulo, una telectasia, yo no puedo quedarme tranquilo en que el bronquio que le lleva aire a ese sector está tapado y que está tapado por algo que no es un tumor. No puedo quedar con ese. Entonces, como que la telectasia redonda es un nódulo que puede dar lugar, al no tener calcio y al ser de baja densidad radiológica, dar lugar a duda de si es maligno o benigno, pero la telectasia redonda es un colapso de falta de aire de un subsegmento del pulmón que puede estar indicando un bronquiolo tapado, y el bronquiolo tapado puede ser el primer signo de esta telectasia de un cáncer de pulmón. Entonces voy a ir a la broncoscopía. La malformación la expliqué bien. Los amartomas, lo que les iba a decir, que tienen tejido desorganizado, eso también lo expliqué bien, bronquio, alvéolo, todo el tejido nativo, pero que además podía tener algo de grasa y que
calcificaban. La calcificación, y que era prácticamente, no patognomónico, pero prácticamente no conozco y no recuerdo otro nódulo que pueda tener grasa y calcio que no sea un amartoma. Porque el amartoma es tejido desorganizado y con frecuencia tiene calcio. ¿Por qué el calcio? Se llama calcificación distrófica. Los tejidos mal formados suelen fijar calcio. Los tejidos también necróticos, o sea, con muerte, fijan calcio. Bueno, en este caso el amartoma fija calcio. Entonces suele tener calcificación difusa y a veces en pochoclo, como pochoclo, en popcorn. La mezcla de calcio y grasa, porque yo les expliqué que los amartomas eran tejidos desorganizados, pero nativos. Si era de pulmón, era bronquiolo, alveolo, desorganizado. Si era de hígado, hepatocito, biliar, desorganizado. Pero a veces tienen algún tejido extraño. En nuestro caso, el amartoma de pulmón es común que tenga grasa. Bien, entonces la mezcla de grasa, más que con frecuencia calcifican, casi todos los amartomas calcifican, no siempre como pochoclo, no siempre como popcorn, pero calcio tienen. Calcio tiene la mayoría. Entonces, cuando yo mezclé grasa con calcio, no recuerdo en este momento otra causa que no sea un amartoma. Concluyendo, si vemos un nódulo bien definido, calcificado todo, tuberculosis. Si vemos un nódulo bien definido, calcificado en el centro, histoplasmosis. Si vemos un nódulo calcificado como pochoclo, amartoma. Si vemos un nódulo calcificado en forma amorfa, pero con grasa, además, amartoma. Si vemos un nódulo que no calcificó, pero realzó con el contraste a 1000 unidades de Hanfield y tiene vasos que llegan y salen, o uno que llega y otro que sale, malformación arteriovenosa. A veces calcifican, y eso da más el aspecto de benigno. Las que calcifican son las venas del amartoma, y calcifican como anillo, porque calcifica la pared vascular. Entonces, si además de tener mucho realce, tiene el vaso aferente y eferente y calcificaciones venosas que se llaman flebolitos, que son anulares, bueno, es una malformación arteriovenosa. Y después la atelectasia redonda, que es la moneda opaca, bien definida, tiene característica de benignidad, pero no tiene calcio, tiene característica de benignidad, pero su densidad no es la de un granuloma, la densidad no es la de una amartoma, suelen tener más densidad similar a veces a un tumor maligno. Entonces, ¿qué pasa? Y es difícil decir si es una atelectasia redonda o un nódulo pulmonar solitario de origen maligno, pero si es una atelectasia redonda va a la broncoscopía, porque por algo se colapsó. Entonces, en definitiva, igual en este caso, que yo no puedo llegar como en los otros casos, tener alguna caracterización típica, en el caso que no la tengo, que es la atelectasia redonda, vamos a ir a la broncoscopía. Bien, estas son las causas más frecuentes, hay muchos nódulos benignos de pulmón, pero yo he citado los más frecuentes. Vamos a comenzar viendo algunos casos. Los amartomas, fíjense, esto es un amartoma y esto es otro amartoma. Tienen muchísimo calcio, de altísima, miren la densidad del hueso y miren la densidad del nódulo. Parece hueso, no calcio. Y tienen áreas radiolúcidas que si ustedes le miden las unidades Hanfield es negativa. ¿Y qué es lo único negativo? La grasa. ¿Y cuál es el único nódulo que mezcla calcio con grasa? Se llama amartoma. Puede ser único o puede ser múltiple. Este es el diafragma. Se llama volumen parcial. ¿Qué es volumen parcial? El diafragma es una cúpula. Cuando ustedes van cortando el pulmón en tomografía y toman la parte de la punta del iceberg, la parte de arriba, da como un falso nódulo y alrededor aire. Si lo toman entero, ya daría todo densidad de partes blandas. Pero no es plano. Entonces, que ustedes, si fuera plano el diafragma, ustedes en un corte toman todo el diafragma. Lamentablemente no es plano. Lamentablemente para el diagnóstico. Es así, es convexo. Entonces, cuando lo cortamos en la cúpula arriba, suele dar esta imagen que se llama volumen parcial. Bien,
Acá hay un concepto interesante a aplicar que se llama concepto de nódulo dominante. ¿Qué es nódulo dominante? Por ejemplo, uno de ustedes puede decir, doctor, yo veo los contornos irregulares. ¿Correcto? Es cierto. O sea, hay un signo de malignidad, que no es redondo. Hay un signo de malignidad, son contornos irregulares. Pero ¿cuál es el concepto dominante? Cuando en la semiología del nódulo, lo que más domina, lo que más determina y llama la atención son otros signos. Y acá lo que llama la atención es que el nódulo es más blanco que el hueso. Acá lo que llama la atención es que el nódulo tiene más calcio que el hueso. Acá lo que llama la atención es que está calcificado más del 90% del nódulo. Y lo poco que no está calcificado es como pequeñas áreas radiolúcidas que cuando le medimos la densidad es grasa. Y cuando llegamos al concepto que no hay otro nódulo en pulmón que asocie grasa y calcio, que no sea el amartoma, sea redondo, irregular o demás, no hay forma de que sea cáncer. No hay ningún cáncer de pulmón que mezcle grasa con calcio. Entonces, ¿cuál es el concepto dominante? Ese es el concepto, porque eso es lo que lo hace único. Es como si me dicen, ¿qué hace único a tal animal de nuestro planeta? Y bueno, al león lo hace único esto, pero tiene en común con otros animales las patitas, aquello, pero ¿qué lo hace único? Entonces, cuando yo les doy la característica única, ustedes me dicen, eso es un león, aunque tenga otras características. Bueno, cuando yo les digo que ese nódulo tiene calcio en un 90%, grasa mezclada, y que eso solamente lo dan los amartomas, no me interesa el contorno. Lo puede compartir con algo, el contorno especulado lo puede compartir con algo maligno, pero es nada más que el contorno. Pero acá lo dominante es otra cosa. No hay tumor maligno que calcifique un 80-90% y que tenga grasa en el seno del tumor. Ese es el concepto de dominante. Igual ya lo vamos a explicar nuevamente. Porque en medicina no todo es característico. Acá, por ejemplo, sí, yo tengo un nódulo benigno de alta densidad y que además calcificó todo. ¿Por qué? Calcificó difuso. ¿Cuál era la característica de que calcificaba difuso? La tuberculosis. ¿Se acuerdan? Entonces, si ustedes me dicen, esto es un granuloma tuberculoso, yo le voy a decir, bueno, un poco soberbio, estamos haciendo histopatología, pero si ustedes me dicen, es un nódulo de contornos bien definidos, nítido, pequeño, redondeado, no espiculado, de altísima densidad radiológica, calcificado en forma difusa, o sea, todo el nódulo calcificado, compatible, composible, nódulo granulomatoso de origen tuberculoso, a correlacionar con otros datos clínicos y de laboratorio, pero ese es el diagnóstico más probable imagenológico. Ustedes están haciendo una muy buena semiología. Bien, y voy a mostrar otro caso. Esto también tiene, acá hay varios, todos de alta densidad. Fíjense que la densidad del nódulo es mayor que la de la costilla. Calcifica difusa, también es tuberculosis. Todos calcifican porque prácticamente este nódulo está en un 100% calcificado, este también está en un 100%. Son múltiples, pero todos mantienen características similares, contornos netos, bien definidos, redondeados, no espiculados, alta densidad radiológica, más de 100 unidades de Hanfield, calcio seguramente, digo más de 100 unidades de Hanfield porque tiene más densidad que el hueso, y el hueso tiene 500 unidades. Entonces, aunque a mí no sé una tomografía, no me hace falta decir que esos son nódulos calcificados. Ustedes van a poner la radiología y van a encontrar un radiólogo que le dicen esos nódulos calcificados y ustedes le van a decir, doctor, pero ¿por qué si usted no está midiendo unidades de Hanfield? Pero yo estoy comparando, veo la costilla, veo la columna, veo el hueso, veo la escápula y veo los nódulos. Son de hiper densidad radiológica. Bien, ¿y eso qué es? Benignidad. Una cosita podía ser, yo había puesto tuberculosis e histoplasmosis, pero porque afecta al lóbulo superior las dos,
Pero la histoplasmosis quedaría en un segundo lugar porque la histoplasmosis calcifica como en el centro, como anillo, como tiro al blanco. También es un poquito como decir, bueno, la medicina no es tan taxativa, pero si podemos hacer una semiología que acerquemos la tuberculosis más frecuente que la histoplasmosis, las dos afectan al lóbulo superior, o sea, eso no hace la diferencia. A su vez, la tuberculosis calcifica en forma difusa y la histoplasmosis en anillo al centro. Entonces yo tengo 10-1 de que tuve una tuberculosis. Y si no, será una histoplasmosis, pero no un cáncer. Ahora sí paso al otro ejemplo. Vamos a ver qué trae esto. Acá tienen la imagen en tiro al blanco. Ven que acá tienen como una calcificación anular en el centro y el resto tiene menos calcio. Igual, gran parte del nódulo tiene contenido calcio. Gran parte del nódulo tiene contenido calcio. Todo el nódulo es de contornos bien netos, definidos, sabemos dónde empieza y dónde termina, esto es aire, esto es aire, esto es aire, esto es aire, sabemos dónde empieza y dónde termina, eso se llama contornos bien definidos, contornos netos, tiene contornos regulares, no irregulares, no espiculados, tiene un alto contenido cálcico. Si además quiere decir que la calcificación es anular en tiro al blanco, o a veces está el nódulo y en el centro la calcificación, y la calcificación es redonda y el nódulo alrededor. También es otra forma de tiro al blanco. Ve, la tuberculosis calcifica todo. Son dos formas de encerrar distinto al germen. Parece que la tuberculosis lo destruye al micobacterio, lo calcifica todo. La histoplasmosis lo aplasta, pero en el centro. Bien, y esto se llama volumen parcial. Esto es otro nódulo, pero no lo estoy tomando bien. Estoy haciendo lo mismo que en el diafragma. Este es el nódulo y el corte pasó por acá. Tomó parte del pulmón y parte del nódulo. O este es el nódulo y el corte pasó por acá. Parte del pulmón y parte del pulmón y parte del nódulo. Ahora, si yo me voy un poquito hacia arriba, en un corte superior o en un corte inferior, de acuerdo a si yo estoy tomando la parte superior del nódulo con aire o la parte inferior del nódulo con aire. Bueno, me corro en otro corte, ya lo tomo en el cuerpo del nódulo. En el cuerpo del nódulo. Bien, entonces ahí, pero ya acá ahí me va a decir las características, pero ya acá puedo decir que, fíjate, tiene contornos bien definidos, regulares, tiene ya calcio. Me voy un corte para arriba o un corte para abajo y va a aparecer seguramente un nódulo calcificado en un 70-80%, difuso, o tiro al blanco, dudaré si es tuberculosis, histoplasmosis, pero no dudaré que es benigno. No veo espícula, no veo irregularidades, tiene calcio. ¿Qué signo de malignidad tengo? Ninguno. Este es el amartoma con calcificación en pochoclo. Áreas de grasa, radiolúcidas, áreas cálcicas, pero el que habíamos visto primero calcificaba difuso y este calcificó típico. Esto es como le decimos patognomónico. ¿Qué significa? Si yo tengo un nódulo redondo, de contornos bien definidos, netamente benigno, calcifica en un 90% de su superficie, ya no tengo duda de que es benigno, la calcificación es como pochoclo y tiene área de grasa, y lo único que tiene áreas de grasa con calcio es el amartoma, y lo único que calcifica en pochoclo es el amartoma, no es difuso como la tuberculosis, no es en el centro como la histoplasmosis. Bueno, yo puedo decir que esto es un amartoma de pulmón. Bien, un tejido desorganizado. Estas áreas más radiolúcidas son áreas de grasa. Ustedes le ponen y le miden la densidad y cae negativo. Mientras más sea, por supuesto, yo estoy haciendo una radiografía, tengo que hacer la tomografía computada, en la tomografía computada me va a demostrar las áreas radiolúcidas y yo con un cursor, como ustedes hacen con la computadora, con el mouse, ustedes pueden colocar la zona que quieren medir específicamente y los tomógrafos de alta resolución más modernos permiten medir 1 milímetro de específico de la densidad de ese punto sin contaminarse con el que está al lado. O sea, yo puedo medir la densidad de esta zona sin contaminarme con esto blanco que está acá. Puedo medir la densidad de esta zona sin contaminarme con lo que está acá.
Bien. La tomografía se impone, porque la tomografía es lo que me va a decir, hay áreas de densidad de menos 30, grasa, hay áreas de densidad cálcica, la calcificación es claramente en pochoclo y no me voy a caracterizar el nódulo mejor que en lo que respecta a la radiología. Igual con la radiología ya puedo hacer el diagnóstico de que esto es un amartoma. Y acá voy a traer algo que les va a llamar la atención. Esto es un nódulo maligno con calcificación. Nódulo maligno es de otra clase, pero yo les decía que el nódulo maligno tenía contornos irregulares espiculados. Bien, fíjense, voy a traerlo de vuelta. Vamos a este software, me permite trabajar como si estuviera en el tomógrafo, o sea, magnificar, perdemos un poquito de definición, pero yo quería mostrar el parénquima sucio. Esto es poco definido, ¿se dan cuenta? O sea, dicen, acá hay aire, acá hay parénquima que está sucio, que no es aire puro, y acá empieza la patología. Pero la patología no empieza netamente acá. No es que yo diga, hay una línea de corte que acá digo, hasta acá llegó y de acá para acá es aire, y de acá para acá es nódulo. No. De acá para acá es nódulo. De acá hasta acá es un área que no sé si es el nódulo que se extendió, pero no es el aire. Y acá es aire. Eso se llama contorno poco definido. El radiólogo, el imagenólogo suele decir, está como sucio alrededor, está infiltrado. Y tiene espículas, como dendritas, espículas, contornos irregulares. Y acá tiene calcio, pero un 5%. Esto es lo que yo les decía de signo dominante. En el amartoma que vimos en la primera, en el amartoma que vimos al principio, vamos de vuelta, no, esto es resumen, vamos acá, ahí está, vamos al amartoma. En este amartoma los contornos son irregulares, pero el 90% de la superficie calcificada y el 10% tiene grasa. La mezcla de calcio con grasa es amartoma, pero además no hay cáncer que calcifique primario de pulmón un 90%. Entonces lo dominante en esta imagen, lo dominante es el calcio y la grasa. Lo dominante es la estructura. Lo dominante del león es que tiene ese gruñido, aquello, aunque comparta las patas con otro animal. Pero cuando me dieron las otras características es un león. Eso es lo dominante. Bien, y ahora vamos al cáncer que les mostré acá. Al cáncer. Fíjense que lo dominante no es el calcio, 5%. Es contornos poco definidos, con un parénquima sucio infiltrado, contornos irregulares, y incluso acá hay una zona que está provocando como una infiltración y un espesamiento pleural, como que está adhiriéndose a la pleura, está infiltrando la pleura. Yo no voy a decir que lo dominante es el calcio, porque tiene un 5% de calcificación. Si a esto le sumo que cuando pongo el contraste realza más de 15 unidades de Hanfield, si mido la densidad es una densidad celular, o sea, una densidad de menos de 100 unidades de Hanfield, no va a ser agua, va a ser tejido sólido, pero subsólido, el que se acerca más al agua, 20, 30, 40, 50 unidades de Hanfield. Y realzó, sí, llegó 80, 90 unidades de Hanfield. Eso es típico, eso es maligno de acá a la China. Bien, y lo dominante no es el calcio. Eso es lo dominante es que me infiltra el parénquima acá, me lo infiltra acá, me espesa la pleura, tiene contornos irregulares, me realzó con el contraste más de 15 unidades de Hanfield, la densidad fue de más de 0, pero no más de 100 unidades de Hanfield sin el contraste, y la calcificación solo fue un 5%. Entonces, no es la histoplasmosis que calcificaba casi todo en el centro, la tuberculosis que calcificaba todo, el amartoma que calcificaba todo en pochoclos o todo difuso. No. El amartoma que definía grasa con calcio. O sea, lo dominante acá no es la estructura, lo dominante son los contornos, la infiltración, el tejido vecino que está afectado, y eso no lo hace algo benigno, eso lo hace el cáncer. Es el cáncer el que afecta al vecino, no el benigno. Eso es lo dominante acá.
Bien, eso tienen que tenerlo presente entonces, y por eso yo he hecho, después de las imágenes, un pequeño resumen donde en realidad lo que quiero decir, el concepto de dominante, qué es lo que predomina en el nódulo, su calcificación, su tamaño, su contorno, qué es lo más llamativo. Bien, entonces no siempre van a tener todas las características. Vamos a tener acá las características de toda benignidad o malignidad que le pone el sello. Vamos a tener acá un nódulo indeterminado, pero las características dominantes orientan a. Y vamos a tener acá un nódulo indeterminado. A medida que progresan los métodos de imágenes, tenemos tomografía multicorte de alta definición, cada vez más vemos calcio en pochoclo, donde antes los tomógrafos viejos no veíamos el calcio porque tenía 1 milímetro y al tener puntos de 1 milímetro no lo veían. Entonces, a medida que progresamos con los métodos de imágenes, vamos progresando y cada vez son más lo que decimos, esto es benigno, dejarlo, no lo punces, se llama no hacer biopsias innecesarias, o esto, mira, llama la atención, operémoslo, hagámosle broncoscopía, biopsia, cirugía y operemos un cáncer precoz antes que venga dentro de 2 años con un cáncer avanzado. O sea, a medida que vamos definiendo con la caracterización de la mejor tecnología. Pero ustedes son los que tienen que saber qué buscan. Ante la duda, por supuesto, la punción. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado nódulos benignos. Nos veremos en la próxima con nódulos malignos.